Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos podido realizar un análisis de diversos tipos de obligaciones. Nosotros cuando empezábamos el análisis de nuestra materia, podíamos distinguir diferentes clasificaciones de obligaciones y veíamos que esto es trascendente porque cada tipo de obligación tiene diferentes consecuencias jurídicas. Pero hay ciertas obligaciones que por su importancia y por su complejidad ameritan mayor estudio, ya que los estudios teóricos han realizado un análisis de cuáles podrían ser las consecuencias que generan ciertos tipos de obligaciones. Así nosotros cuando revisábamos en nuestra anterior clase algunas clasificaciones, revisábamos, por ejemplo, las obligaciones civiles y naturales. Veíamos que las obligaciones naturales tienen efectos jurídicos únicamente cuando se han cumplido, ¿no? Entonces, tenía una frase muy interesante sobre la cual hablaban estos autores que nos decían que este tipo de obligaciones adquiere vida al convertirse en cadáver, ¿no? Es decir, que estas no admiten repetición, ¿no? Una vez que se cumple una obligación natural, ya no se la puede exigir, no se puede pedir la devolución como tal. Y veíamos que dentro de la clasificación de este tipo de obligaciones, nosotros encontrábamos a ciertas obligaciones naturales de origen, que eran las deudas de juego, pero hemos visto que con la ley 060, que es la ley que trata esto del juego, la lotería, etcétera, termina teniendo, las deudas de juego terminan teniendo cierta protección jurídica inclusive, ¿no? Las obligaciones convertidas en naturales, habíamos dicho que algunas, como las deudas que hubiesen prescrito, terminan teniendo también un carácter, no tendrían ya esa exigibilidad, ¿no? No podrían exigirse mediante la acción. Y por otro lado, hablábamos de las obligaciones ligadas a un deber moral, que una vez que se cumplen, sencillamente ya no pueden repetirse. Por ejemplo, cumplir el pago de una asistencia familiar que no se debe, ¿no? Entonces, no se puede exigir después la repetición de este tipo de prestaciones. Hemos empezado en nuestra anterior clase el análisis de las obligaciones complejas. Y cuando nosotros revisábamos las obligaciones complejas, hemos podido revisar que hay obligaciones de objeto conjunto que les manifestaban, ¿no? Según algunos teóricos, no existirían porque estas sencillamente serían obligaciones, tendrían los mismos efectos jurídicos que cualquier tipo de obligación. Es decir, si no se cumple a cabalidad con la prestación, sencillamente estamos ante un incumplimiento del pago y esto va a generar la ejecución forzosa y en su caso la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay otras perspectivas que dicen que sí estamos ante obligaciones que tienen ¿cómo diríamos? Que tienen cierta peculiaridad, ¿no? Es decir, aquellas que van a integrar un objeto que está compuesto por varias prestaciones, ¿no? Un objeto por varias prestaciones. Los autores han dicho que estas pueden ser de dar, hacer y no hacer, y nosotros veíamos que esto sí es posible. De hecho, cuando cuando se refieren algunas personas a Osorio, manifiestan, ¿no? Que pocas veces se ve prestaciones que sean solo de dar, solo de hacer, o solo prestaciones que sean de no hacer, ¿no? Siempre encontramos algo más ahí. Por ejemplo, cuando alguien transfiere un determinado bien, no solo va a entregar el bien, probablemente tenga que hacer algunas cosas, ¿no? Tenga que firmar ciertos documentos para perfeccionar el derecho propietario del comprador, por ejemplo, y así existen otras prestaciones. También la prestación de no hacer respecto a no perjudicar ¿cómo diríamos? El ejercicio de ese derecho propietario que adquiere el comprador, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, hemos visto también las obligaciones de objeto disyunto, dentro de las cuales hemos podido realizar una revisión de las obligaciones alternativas, en las cuales habíamos manifestado que existen posibilidades de cumplimiento, ¿no? O cumplo con esta o cumplo con esta otra obligación. Y hemos visto cuáles son las consecuencias jurídicas de esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si perece alguno de los bienes?
¿Qué es lo que pasa si perecen ambos bienes? Entonces hemos analizado esto según nuestro Código Civil. Y hemos realizado la distinción con las obligaciones facultativas, en las cuales en realidad solo una cosa es la debida, ¿verdad? Solo se debe una prestación. Y tenemos otra que va a ser alternativa y que favorece solo al deudor, ¿no? Entonces hemos visto también cuáles son las diferencias entre este tipo de obligaciones. Después nosotros hemos entrado a revisar las obligaciones con pluralidad de sujetos. Y las obligaciones con sujeto múltiple van a ser aquellas que tienen varios acreedores o van a tener varios deudores. Esta pluralidad de sujetos, habíamos dicho, puede darse desde el momento en que nace la obligación o puede darse también de manera sobreviniente, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en caso de los herederos, es decir, en realidad el de cuyos debe en un momento cierta prestación o el de cuyos es acreedor de una prestación y posteriormente son los herederos los que van a tener, ¿no?, la prestación, y esto implica que ya hay pluralidad de sujetos. El género de las obligaciones complejas por pluralidad de sujetos se llama mancomunidad, ¿no? Entonces la mancomunidad implica que hay varios sujetos y comprende dos especies de mancomunidad. Una de ellas es la mancomunidad simple, en la cual cada deudor y cada acreedor va a poder exigir simplemente una cuota aparte, ¿no?, una parte de la prestación. Cada acreedor va a poder exigir, ¿no? Cada deudor, por su lado, tendrá que cumplir con su parte, ¿no? Según se trate de una mancomunidad activo-pasiva. Pero además estábamos ingresando ya al tema de la solidaridad, ¿no? Hemos revisado la mancomunidad simple, en primer lugar. En la mancomunidad simple, el crédito o la deuda se divide entre todos los acreedores y todos los deudores. Se trata entonces de obligaciones a prorrata o divisibles en el sentido de que la prestación se dividirá en partes iguales cuando no se pacta otra cosa. Es decir, que no se presume que se pueda cobrar a cualquiera de los acreedores o que a cualquiera de los deudores o que cualquiera de los acreedores pueda cobrar. Si no se establece nada, se presume esta mancomunidad, ¿no? Entre sus efectos habíamos dicho que está el derecho de exigir y el deber de cumplir la prestación divisible, pero de manera fraccionada, ¿no?, de acuerdo al número de acreedores o de acuerdo al número de deudores. Cada acreedor solo tiene el derecho a exigir el pago en la prestación y cada deudor en la prestación que le corresponde, ¿no? Y cada deudor solo puede ser obligado a pagar su cuota aparte. La prescripción, suspensión, interrupción de la prescripción, culpa, dolo, mora, cosa juzgada, transacción, novación, remisión, es decir, ciertas formas de extinguir las obligaciones o ciertas consecuencias que puedan darse del incumplimiento, como la responsabilidad, solo van a generar efectos en cada uno de los deudores y no así en la totalidad, como en la solidaridad que vamos a ver. La insolvencia del codeudor tampoco afecta a los demás, ¿no? Podemos deberle, por ejemplo, mi persona, Roxana y Jaime, dinero a Mónica Tintaya. Y si yo me hago insolvente, eso no va a afectar para que se haga exigible la deuda para Roxana y Jaime respecto a sus cuotas partes. Entonces, esas serían las reglas, ¿no?, de la mancomunidad simple. Pero además, dentro de estas obligaciones con sujeto plural, nosotros encontramos esta figura que algunos han considerado una de las mayores abstracciones y más perfectas del derecho, que es la solidaridad. Es una figura que ustedes han debido revisar alguna vez en algunos contratos. Los bancos lo utilizan mucho, por ejemplo, cuando se constituye garante, pone, ¿no? Garante, solidario, mancomunado, indivisible le ponen, ¿no? Entonces, tratan de poner en primer lugar esta figura de la solidaridad, que tiene efectos muy interesantes. Cuando se pone esto de la solidaridad, se quita, por ejemplo, el beneficio de orden u excusión, ¿no? El beneficio de orden o excusión por el cual el garante pueda decir: un momento, a mí no me atacas, ataca primero al deudor principal, después me atacas a mí. Cuando sea insolvente, cuando no te alcance la plata de
del deudor principal, recién atácame a mí. Ese es el beneficio de orden o exclusión, ¿no? Pero cuando existe solidaridad, ya no hay tal posibilidad, ¿no? De invocar el beneficio de exclusión. Entonces, por eso las obligaciones solidarias terminan teniendo, digamos, mucha eficacia, terminan siendo una garantía para el acreedor que tiene mucha utilidad y tiene un carácter práctico que va a servir a ustedes en el ejercicio de su profesión, ¿no? Para comprender también cuáles son los alcances de ciertos vínculos obligacionales. Revisemos entonces. Las obligaciones solidarias van a ser aquellas obligaciones de sujeto plural en las cuales, por la voluntad de las partes o por disposición de la ley, con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible del objeto, cualquiera de los acreedores va a poder exigir el cumplimiento total de la prestación, ¿no? A cualquiera de los denominados codeudores, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Cualquiera de los acreedores solidarios podrá exigir el total de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios, el total de la prestación. Y esto no porque la obligación sea indivisible, sino porque ellos han generado un vínculo en mérito a las consecuencias jurídicas de la solidaridad. Es diferente a la indivisibilidad. Esa es una distinción que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, en la solidaridad, las partes deciden que el vínculo el vínculo jurídico que va a determinar cómo va a obrar cada uno es el de la solidaridad, ¿no? Es la mayor abstracción jurídica de todo el derecho civil, nos dicen. Y también algunos nos manifiestan más exageradamente de que sería una abstracción jurídica de las más grandes de todo el derecho. Sus consecuencias jurídicas constituyen una de las más perfectas construcciones del derecho, en general, y la forma más conveniente en que se obliguen varios deudores frente a uno o varios acreedores. ¿De dónde van a surgir? ¿De dónde va a surgir este tipo de vínculos? Puede surgir de la voluntad, que sea unilateral o plurilateral. También puede surgir de la ley, ¿no? Cuando ustedes ven la responsabilidad civil o normas tributarias, se establecen estas determinaciones que si concurren dos personas, por ejemplo, en generar daño, serán responsables solidariamente para el pago de esa obligación, ¿no? Y obviamente las normas tributarias, siempre en pro del Estado, establecerán también aquello, ¿no? La solidaridad en ciertos casos. La solidaridad se va a dar, se da en el grupo de acreedores, puede darse entonces una solidaridad activa en este caso, pero también puede darse en el grupo deudor, en este caso estaremos ante una solidaridad pasiva. Y esto no implica una exclusión, es decir, que también puede haber un grupo de acreedores solidarios y un grupo de deudores solidarios, ¿no? Y esto va a ser la denominada solidaridad mixta, va a tener aquel denominativo. Hay solidaridad activa, entonces, cuando cualquiera de los acreedores tiene derecho de exigir al deudor el pago total de la obligación. Surge de la sucesión, testamento o de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, cuando son varios los acreedores y uno de ellos puede exigir al deudor que tienen ellos en común el total del pago. Entonces, el deudor no podrá decirle, no, te voy a pagar solo tu parte porque yo tengo varios acreedores. No hay aquella posibilidad, ¿verdad? Por otro lado, hay solidaridad pasiva cuando cualquiera de los deudores que ha sido requerido por el acreedor tiene la obligación de cumplir con el total de la prestación debida. Esta resulta una garantía más eficaz incluso que la fianza, como habíamos dicho. Surge de la voluntad de las partes y también puede surgir de la ley. Revisemos cuáles son las reglas de la solidaridad. En primer lugar, analicemos las reglas generales. La solidaridad, en primer lugar, no se puede presumir, es decir, si hay varios deudores y hay varios acreedores, la solidaridad no es un vínculo que sea necesario
Es decir, si hay varios deudores y hay varios acreedores, se presume que es una deuda mancomunada, ¿no? Y divisible. No se puede presumir que es una deuda que se va a regir por la solidaridad. Y esta va a surgir entonces solo por la ley o por la voluntad también, ¿no? Las partes pueden determinarla. La novación, la compensación o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos para uno y uno para todos. ¿Qué significa? Si a uno de nosotros si con uno de nosotros se celebra la novación, es decir, se genera una nueva deuda, se extingue la anterior y se crea una nueva deuda, y hemos analizado un poco de la novación, ¿recuerdan? Termina una obligación y generamos una nueva. Entonces, se ha extinguido la obligación anterior, la obligación primaria. Si sucede aquello, esto beneficia a todos, ¿ya? Esto extingue la obligación. Si se da la compensación a favor de uno, digámoslo así, es decir, es decir, que se compensen ciertas deudas que tengan el acreedor con uno de los deudores, por ejemplo, y que a la vez el deudor sea acreedor de y que a la vez el deudor sea acreedor del mismo acreedor, es decir, al mismo tiempo las personas tengan la condición de acreedor y deudor y se compensen esas obligaciones, esto puede llegar a beneficiar a todos, ¿no? La remisión, es decir, la también denominada condonación, ¿no? Es una forma de perdonar la deuda, digámoslo así. Si se realiza a favor de uno, va a favorecer a todos, ¿no? El pago de cualquiera de los deudores extingue la obligación también, ¿no? El deudor puede hacer uso únicamente de las excepciones que deriven de la naturaleza de la obligación y que sean comunes, bajo responsabilidad, y las que le sean personales, no así las que sean personales a otros deudores. En la solidaridad, entonces, cuando estamos ante varios deudores, el deudor está en la obligación de ejercer todos los medios de defensa que podrían ejercer en mérito a la naturaleza de la obligación. Doy un ejemplo, ¿no? Nos demandan a Roxana, a Mónica y a Jaime, que somos deudores solidarios, ¿no ve? Somos deudores solidarios, nos demanda Juan de Dios, a quien le debemos una cantidad de dinero, y bueno, somos ¿qué diríamos? Somos acreedores, somos deudores solidarios, ¿no? Al ser deudores solidarios, nosotros tenemos podemos tener un vínculo diferente cada uno, ojo, ¿no? Puede ser que uno tenga mayor plazo que el otro, etcétera. Pero a la vez tenemos la misma obligación puede tener ciertas excepciones que deriven de su naturaleza, ¿no? Que la obligación misma, por ejemplo, la prescripción, ¿no? La obligación prescribe en 5 años. Si yo no he ejercido ese derecho en su momento, soy responsable respecto al resto de los deudores solidarios. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. La obligación misma tiene ciertas consecuencias jurídicas, es decir, ciertos medios de defensa, ¿no? Por ejemplo, somos deudores solidarios, pero nos demanda la persona el cumplimiento de la obligación. Una excepción establecida por la ley es la non ad impleti contractus, que van a ver ustedes cuando revisen la materia de contratos, ¿no? Y básicamente lo que dice la excepción non ad impleti contractus es, cumple tú para que yo cumpla. Si es que yo no interpongo, por ejemplo, esa excepción y nos terminan cobrando, obviamente yo seré responsable respecto al resto, ¿no? Si es que solo me demanda a mí, ¿no? Porque soy un deudor solidario. Es decir, puede cobrarme a mí el total de la deuda. A ver, analicemos un poco más, ¿no? Entonces, el deudor puede hacer uso únicamente de las excepciones que deriven de la naturaleza de la obligación y que sean comunes.
y las que le sean personales, no así de las que sean personales a otros deudores. La interrupción de la prescripción a favor de uno de los deudores o en contra de uno de los deudores afecta a los demás, ¿no? Si a uno le beneficia la prescripción, como es solidaria la obligación, beneficia a todos los deudores solidarios. La solidaridad no subsiste para los herederos. Si es que uno de los codeudores solidarios falleciera, sus herederos van a ingresar también como deudores, pero ellos ya no bajo la figura de la solidaridad, sino bajo la figura de la mancomunidad. Es decir, que cada uno tendrá que cumplir únicamente su parte de la prestación, ¿verdad? La solidaridad entonces no va a subsistir. Tiene además unidad de causa, deriva del mismo título o hecho justificante. Eso es importante. Cuando hablamos de solidaridad, la solidaridad no va a surgir de hechos diferentes, de hechos constitutivos nuevos, ¿no? Es una misma obligación, es un mismo título que contiene la obligación el que va a generar este vínculo de solidaridad. Los vínculos que se generan en la solidaridad están ligados en cuanto convergen en una estructura unitaria. Entonces, ¿no? Es uno solo, es una sola la estructura de la que forman parte todos estos vínculos entre los varios deudores o varios acreedores. Especifiquemos un poco más cuáles son las reglas de la solidaridad activa. Es decir, cuando tenemos varios acreedores que sean solidarios. En primer lugar, el pago hecho a favor de uno de los acreedores extingue totalmente la deuda, ¿no? Los otros acreedores no podrán desconocer que se ha pagado a uno de ellos. Ojo, eso es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, el acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores, dividiendo el crédito en partes iguales, salvo pacto contrario. Si se le ha pagado entonces a uno de los acreedores solidarios, como hay otros acreedores, este tendrá que restituirles su parte a cada uno, ¿verdad? Cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda, haciendo remisión, pero será responsable con los demás acreedores. Supongamos que Johnny nos debe a mi persona, a Cristian y a Claribel. Nos debe a los tres, nosotros nos constituimos por el título en acreedores solidarios, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué, Johnny? Te perdono, ¿no? Te perdono la deuda, al final no necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que yo voy a ser responsable frente a los otros, porque ellos van a decir un ratito, como hay solidaridad acá, entonces, como lo has perdonado toda la obligación, es decir, nosotros ya no podemos ni exigir nuestras partes. Entonces, yo seré responsable respecto a ellos. El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de ellos, a no ser que haya sido citado. En este caso, tendrá que pagar al demandante, ¿ya? Entonces, Johnny podrá decir, podrá pagar a quien quiera de nosotros tres, ¿no? Para el caso de muerte de algún acreedor solidario que deja más de un heredero, cada uno de los herederos puede exigir su parte. Entonces, la solidaridad se mantiene en el vínculo originario que se ha dado entre deudores y acreedores, ¿no? Si muere uno de ellos, entran sus herederos, pero ya no como solidarios, es decir, no va a poder cobrar uno de ellos todos, sino que cada uno pide su parte, nada más, ¿no? Otras reglas de la solidaridad. Ahora hablemos de las reglas de la solidaridad pasiva. ¿Qué sucede si tenemos varios deudores que se constituyan bajo este vínculo de solidaridad? El deudor solidario es responsable para con sus obligados si no hace valer las excepciones que les son comunes a todos, lo que les decía, ¿no? Si le citan a uno de los codeudores, porque mediante la solidaridad puede acontecer eso, ¿no? Somos varios los deudores, digamos que le debemos Roberto, supongamos que Roberto, Jessica y yo somos deudores de John, ¿ya? Johnny
le debemos a Johnny, pero Johnny va a decir un rato, a ver, veré quién tiene más plata, ¿no? No, el docente no tiene plata. Eh, la Esther ya más o menos, ¿no? Pero la Jessica sí tiene, puede decir, ¿no? Como Jessica sí tiene, voy a demandarle a ella para que me cumpla, porque yo puedo exigirle a cualquiera de ellos la obligación, ¿verdad? El cumplimiento total e íntegro de la obligación. Y Jessica tiene el deber, el momento de ser demandada, de ejercer todos los medios de defensa que sean comunes. Es decir, si la deuda hubiese prescrito, por ejemplo, o si se hubiese realizado incluso el pago parcial y Jessica no lo hace valer, entonces Jessica también será responsable respecto al resto de los deudores, ¿verdad? Cuando existe imposibilidad de cumplimiento o perece la cosa, origina la extinción de la deuda. En caso que exista culpa de uno solo de los deudores, la responsabilidad se extiende a todos. Eso es importante también, ¿no? Si somos varios los deudores solidarios que debemos un bien y este bien perece por culpa solo de uno de ellos, por ley se va a suponer que la culpa se extiende a todos nosotros. Eso implica la solidaridad. No se olviden, ¿no? Es muy interesante, es muy, ¿cómo lo diríamos? Muy ilustrativa esa frase, ¿no? Todos para uno, uno para todos. Entonces, si uno cae, todos caemos. Es así. Básicamente esa es la regla de la solidaridad. Los no culpables pueden pedir, obviamente, después al negligente el pago a prorrata, ¿no? Que hubiesen realizado. Porque supongamos, ¿no? Nosotros hemos constituido un vínculo de solidaridad, le debemos una casa, digamos, a Roberto. Imaginemos, a Roberto le debemos una casa entre Rita, mi persona, y Johnny. Le tenemos que entregar una casa, ¿no? Y decimos que somos solidarios, es decir, que nos puede exigir a cualquiera de nosotros. Imaginemos, ¿no? O un bien mueble, digamos, un automóvil. Eh, o, entonces, incluso podemos poner cosas fungibles, ¿no? Entonces Johnny puede decir, a ver, ¿a quién le cobro? ¿A quién le cobro? Y si en realidad uno de nosotros tenía el bien y el bien perece, entonces vamos a ser culpables todos. Pero Johnny va a ver, pues, a quién le conviene cobrar, ¿no? Y él va a decir, mejor le cobra a esta persona. Le va a cobrar a uno de los deudores solidarios y posteriormente va a decir, bueno, los otros deudores, este deudor que ha pagado, por ejemplo, va a poder exigirle al culpable, ¿no? Que se cumpla a prorrata esta reparación del daño. La muerte de un deudor solidario que deja varios herederos origina la división de la prestación entre los mismos en proporción a las partes que les corresponde, ¿no? Excepto en la obligación indivisible. Si un deudor fallece, entonces sus herederos entran simplemente bajo las reglas de la mancomunidad. ¿A ver? La solidaridad no se transmite a los herederos, pero si el bien era indivisible, ahí sí se le puede exigir a cualquiera de sus herederos el cumplimiento de la obligación total. El deudor solidario que paga toda la deuda tiene derecho a exigir al resto la parte que les corresponde a pagar de la deuda. ¿De acuerdo? La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación se exige a cualquiera de los deudores, ¿no? Si incumplen entonces los deudores solidarios, cualquiera de ellos también puede verse exigido al cumplimiento de la obligación, ¿no? ¿Cuáles son entonces los caracteres de la solidaridad? En primer lugar, como habíamos manifestado, estamos ante pluralidad de sujetos, pueden ser activos o pasivos. Hay una unidad de objeto, nos dicen, en mérito al vínculo jurídico. Se puede exigir el cumplimiento total de la obligación. A eso se refiere esa unidad del objeto, ¿no? Hay unidad de causa, deriva del mismo título o hecho justificante. No podemos constituir, ¿no? Como tú también me debes, te voy a meter como solidario, como deudor solidario junto a Jaime, que también me debe. No, dos vínculos diferentes no, ¿verdad? Tiene que surgir de un mismo vínculo, de un mismo título, de un mismo hecho justificante. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Roxana
ha sido golpeada por Jaime, que estaba yendo en su bicicleta. Y al día siguiente yo corriendo le empujo y también le genero otra lesión, ¿no? Corriendo ahí, yo yendo, no sé, a juzgados, digamos, le empujo y genero una lesión. Entonces, ella no puede decir, ah, ya, bueno, como los dos me han generado un daño, los dos van a ser mejor deudores solidarios. No, no hay tal, ¿no? Son dos hechos justificantes, digámoslo así, de esta solidaridad diferentes. Son dos hechos diferentes. Hay pluralidad de vínculos. Pueden existir diversos modos de obligarse, según se trate de cada deudor, ¿no? Entonces, a cada deudor se le puede imponer plazos diferentes, pero la obligación es una sola, ¿no? Debe ser expresa. Es decir, que la solidaridad, lo que habíamos dicho, no se presume. La solidaridad tiene que establecerse necesariamente en el título constitutivo. Las partes son las que tienen que decidir formar parte de este tipo de vínculos. ¿De acuerdo? Y obviamente esta es muy conveniente para las personas, ¿no? Obligaciones indivisibles. Así como en mérito a los sujetos se da la solidaridad, es decir, en mérito al vínculo jurídico que va a enlazar a los sujetos, que va a ligar a los sujetos, recordemos, obligare, ¿no? La obligación viene de la raíz etimológica obligare, que significa ligarse en razón de. Es decir, que en la solidaridad estamos ante varios sujetos que se van a ligar a ciertas prestaciones, ¿no? Respecto a sus deudores, digo, a sus acreedores o acreedor común. Así como existe este tipo de vínculo que es la solidaridad, existe también la obligación indivisible. La obligación va a ser indivisible en mérito al objeto de la obligación. ¿Entienden? Esa es la diferencia. El objeto es el que va a determinar que una obligación sea indivisible. Entonces, si se dan cuenta, la solidaridad es diferente, ¿no? Vamos a ver también algunas distinciones en un momento más. La obligación es indivisible cuando hay en ella pluralidad de acreedores, deudores o ambos, y el objeto a pagar es indivisible. El efecto de estas trasciende en el pago, solo pueden cubrirse por entero. Al ser la prestación indivisible, tienen que cumplirse necesariamente de manera completa, ¿no? Por ejemplo, si dos personas tienen un perrito que van a regalar, que van a vender, digamos, ¿no? Digamos que venden, aunque esté mal visto. Van a vender un perrito, no se les puede exigir pues el cumplimiento cada uno de su parte, ¿no? O sea, si bien se presume la mancomunidad simple, el objeto mismo, es decir, la entrega del perrito es indivisible, ¿verdad? No va a decir, bueno, yo te voy a entregar las patas y la cola y el otro la cabeza y las patas delanteras. No hay tal. No es posible. Entonces es el objeto mismo el que va a determinar la obligación indivisible, ¿no? Que va a tener sus efectos. El efecto de estas trasciende en el pago, entonces. Lo que habíamos dicho, solo pueden cumplirse por entero. Cada uno de los acreedores puede exigirlo en su totalidad y cada deudor debe pagar por entero sin que implique solidaridad. Ojo, esto no es solidaridad, ¿no? Es en mérito al objeto que se le puede exigir a cualquiera de los deudores. Están previstas por el artículo 31 de nuestro Código Civil, ¿no? Aunque creo que haya habido un error de taipeo. En realidad estarían previstas por el artículo 431, por si acaso. Hay un error ahí, ha faltado el 4. Están previstas entonces por el artículo 431 de nuestro Código Civil. ¿De dónde surge esa indivisibilidad? La indivisibilidad puede surgir de la voluntad de las partes, ¿ya? Cuando acuerdan cumplir el objeto de tal forma. Hay ciertos bienes que podrían ser divisibles, pero que a nosotros nos interese como partes que sea indivisible, ¿no? Por ejemplo, una colección de reliquias de un prócer de la independencia, digamos, ¿no?
puede haber una colección que sea, o sea, que nos convenga que se cumpla totalmente, ¿no? Si bien se puede vender por separado, es decir, si bien es divisible, la voluntad de las partes puede generar que el objeto sea indivisible, ¿no ve? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la clasificación de bienes en derechos reales? Veíamos que hay objetos divisibles e indivisibles, ¿no? Hay bienes divisibles e indivisibles. Y cuando hablábamos de la indivisibilidad, nosotros decíamos que la indivisibilidad surge de la naturaleza de las cosas o también de la voluntad de las partes, ¿no? Para que vean que todo el derecho civil es transversal, ¿no? Aquí entra esto de la materia de bienes. Por la naturaleza del objeto también pueden ser indivisibles. El objeto se opone por naturaleza a su divisibilidad, ¿no? No se puede. Por ejemplo, un semoviente. La herencia. En caso que el de cuyus transmite a sus herederos una deuda con objeto indivisible, ¿no? Pudiera suceder aquello también. Hay que distinguir la indivisibilidad de la solidaridad. La indivisibilidad voluntaria se parece mucho a la solidaridad, ¿no? Es decir, las partes acuerdan que el objeto es indivisible, pero si se dan cuenta, la solidaridad va a tener otros efectos, ¿no? Hemos visto que tiene estos efectos de los daños y perjuicios, esto de que si se le perdona a uno, se les perdona a ambos, hay que ver eso, ¿no? Entonces hay ciertos vínculos, ciertas consecuencias jurídicas que emanan de la solidaridad. Así voy a citar textualmente, o bueno, voy a citar este pequeño resumen de la idea que nos plantea Llambas, ¿no? La indivisibilidad voluntaria define la aptitud del objeto que es parte de la obligación. La solidaridad, por otro lado, califica la estructura del vínculo generado, la sujeción a ese régimen peculiar. Esa es la diferencia, que en la indivisibilidad voluntaria las partes están acordando que el objeto de la obligación no se puede dividir. Pero en la solidaridad las partes se están sometiendo a estos efectos que nosotros hemos visto, ¿no? A este vínculo jurídico con estas reglas específicas. Es decir, el pago hecho a uno de los acreedores extingue todo, el deudor solidario es responsable si no ejerce las excepciones que son comunes a todos, es decir, es un vínculo jurídico la solidaridad, más que una decisión de que el objeto sea indivisible. Espero que se entienda esa diferenciación. Entonces, analicemos las semejanzas con la solidaridad, en primer lugar. En ambas hay pluralidad de deudores, acreedores o ambos. En ambas también el objeto es unitario, pero ojo, en la solidaridad el objeto puede ser perfectamente divisible, ¿no? Puede ser perfectamente divisible y también puede cumplirse por partes. Vamos a ver eso en un momento. ¿Cuáles son otras semejanzas? Cada acreedor puede exigir la totalidad del objeto a cada deudor, ¿no ve? Entonces, eso es algo muy parecido. Pero, ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, la indivisibilidad va a derivar de la naturaleza del objeto, entre otros. Y también porque las partes decidan que el objeto sea indivisible. Pero la solidaridad deriva de la forma en la cual se va a constituir la obligación. Es decir, de ese vínculo que han decidido que va a regular el vínculo, que va a regular esa relación jurídica. El objeto es divisible, pero no se fracciona por el título, ¿no? El objeto es divisible, entonces. Si no se fracciona es porque las consecuencias jurídicas determinan que no se fracciona, pero eso no implica que sea un objeto indivisible. ¿Por qué? Veamos el segundo aspecto, el segundo punto de las diferencias. La indivisibilidad impide que se realicen pagos parciales, ¿no ve? Es decir, yo no te puedo decir, ya, te voy a dar una pata del perrito el mes de agosto, el mes de septiembre te doy la pata derecha delantera, y así, ¿no? La cabeza te la doy en diciembre. No, ¿no ve? Es imposible. Pero entonces la indivisibilidad impide ese cumplimiento de pagos parciales. Pero la solidaridad sí permite
el pago parcial. Es decir, que nosotros, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Cristian, Claribel y yo le debemos a Johnny, somos deudores solidarios y decidimos pagarle al mismo, ¿no? Y Johnny dice, son solidarios, pero ustedes me van a pagar en 10 cuotas. Entonces sí se puede dar, sí puedes pagar en diferentes formas, ¿no? En diferentes pagos, pero en la indivisibilidad no hay tal, porque el objeto mismo así lo impide. ¿Se entiende? Y esa es una diferencia trascendental, entonces, entre la indivisibilidad y la solidaridad. La indivisibilidad termina por el incumplimiento generando, termina entre otros motivos, claro está, por el incumplimiento y generando el pago de daños y perjuicios, entre otros. Y la solidaridad puede terminar, además, por la voluntad del acreedor y por la ley misma, ¿no? Aspectos a considerar, diferencias a considerar. ¿Cuáles son los efectos jurídicos establecidos por nuestro Código Civil ante una obligación indivisible, ¿no? Está regulada entonces la mancomunidad entre los artículos 429 al 432 de nuestro Código Civil, y respecto a la indivisibilidad se generan las siguientes consecuencias. La indivisibilidad subsiste para los herederos del deudor o del acreedor. Si el heredero del acreedor reclama el cumplimiento, debe dar fianza o caución a los coherederos. Estas son unas reglas, algunas de las reglas, ¿no? Entonces, la indivisibilidad sí subsiste para los herederos, pero la solidaridad no. ¿No ve? Cuando un deudor o acreedor solidario muere, los herederos, bueno, pueden pagar su cuota aparte, nada más, o pueden, en caso del acreedor, pedir solo su cuota aparte. Pero en la indivisibilidad, como el objeto es indivisible, se mantiene la indivisibilidad para los herederos. ¿A ver? Cualquiera de los herederos entonces también podrá cumplir con el objeto indivisible. Respecto a los acreedores concretamente, ¿no? Si uno de los acreedores, entonces, de los herederos del acreedor pide el cumplimiento total de la obligación, tendrá que dar fianza al resto de los coacreedores, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar también que va a cumplirles, ¿no? Que va a cumplir el pago de sus partes. La remisión de la deuda o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace uno de los coacreedores no libera al deudor frente a los demás acreedores en tanto a la división, en cuanto a la indivisibilidad, ¿me entienden? Somos varios acreedores, si yo lo perdono al deudor, el resto todavía puede exigir ese bien indivisible. ¿Y después qué hace? Reembolsa el valor de la parte del acreedor que ha remitido. Ejemplo, supongamos que vamos a decidir que un automóvil, que se tiene que entregar un automóvil, ¿no ve? Y hemos decidido que es un objeto indivisible. Entonces, somos 3 los dueños del automóvil, que habíamos decidido que es en el documento que es indivisible, y tenemos que entregar ese automóvil, ¿no? A cualquiera nos pueden exigir la entrega del automóvil. Pero uno de ellos, uno de los acreedores, por ejemplo, Claribel, le dice, no, te perdono, a mí no me, yo, no, estamos hablando, sí, somos varios acreedores, perdón, somos varios acreedores con un solo deudor. Claribel le dice, te perdono al deudor común que tenemos, pese a que sea un bien indivisible, pero eso no significa que a los otros 2 acreedores no se nos tenga que cumplir el bien indivisible. Se cumple el bien indivisible, pero se le reembolsa al deudor el precio de la parte que se le ha condonado. ¿Me entienden? Es decir, él va a entregar. Entonces, básicamente estas van a ser las reglas de la indivisibilidad. Espero que se haya llegado a comprender entonces aquello. Vamos a dar una pequeña introducción a las obligaciones pecuniarias y vamos a concluir con ello nuestra clase del día de hoy. Las obligaciones pecuniarias, estimados estudiantes, van a ser aquellas que desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero.
si bien son obligaciones que tienen un régimen, que son muy comunes, tienen una trascendencia jurídica tal que se los llega a estudiar aparte, ¿no? Se llega a estudiar este vínculo obligacional de manera separada, ya que tienen algunas reglas que debemos conocer. Están legisladas en el artículo 404 en adelante. Su objeto es el dinero, que si bien no satisface necesidades humanas por sí mismo, indirectamente puede hacerlo, ¿no? El dinero no satisface directamente lo que necesitamos, pero indirectamente va a lograr que nosotros podamos satisfacer otras necesidades, por lo cual resulta trascendente en nuestra economía en general, ¿no? Y el derecho entonces le otorga también un espacio en su estudio. El dinero es la moneda autorizada por el Estado, o sea, una cosa valiosa a la cual la autoridad le va a atribuir una función de unidad de medida de valor de los bienes. Entonces el dinero nos va a permitir establecer cuánto valen los bienes, ¿verdad? Esto en mérito a que el Estado va a ser la entidad a la que nosotros le brindamos cierta confianza para que nos para que nos establezca el valor del mismo. Antiguamente, como ustedes habrán visto en derecho laboral probablemente, era este instrumento de valor, es decir, por el cual valorábamos las cosas, era la sal, ¿no? Y de ahí que venga el denominativo del salario, como ustedes ya saben. Pero posteriormente esto va pasando el tiempo y de a poco es el dinero, es decir, este instrumento que va a valorar las cosas, cambia a metales preciosos, ¿no? Y se va a forjar, por ejemplo, la moneda metálica, que sí va a implicar el mismo valor que tiene el dinero, ¿no? Es decir, las monedas de oro efectivamente tienen ese valor que se les da por el peso que tienen y porque el metal es valioso. Pero de a poco esto se va sustituyendo, ¿no? Por una moneda simplemente representativa, ¿no ve? Las monedas que hoy en día nosotros usamos no tienen el valor que necesariamente dicen tener, ¿no? Y de esta manera igual se va sustituyendo esto del dinero, bueno, este instrumento para valorar las cosas, este instrumento de cambio por el papel moneda, ¿no? Entre las funciones del dinero, nosotros encontramos las siguientes. En primer lugar, es un instrumento de cambio y este va a facilitar las necesidades humanas. Mediante el dinero nosotros vamos a poder intercambiar servicios, intercambiar bienes, y esto va a facilitar que nosotros cumplamos las más diversas necesidades que podamos llegar a tener. Va a poder entonces facilitar el desarrollo y el normal desenvolvimiento de los negocios jurídicos. Un instituto jurídico sumamente trascendente, ¿no? Que se ha estudiado en Alemania y que ha tenido su estudio también y su aceptación por la teoría italiana. Es una medida de valor, además de ser un instrumento de cambio, ¿no? Porque es un denominador común de los demás bienes. En mérito al dinero, nosotros podemos darle valor a los otros bienes, ¿no? Nosotros ya sabemos cuánto vale un bien. Y finalmente, es un instrumento de pago. Mediante el dinero, nosotros podemos liberarnos de las obligaciones. Tenemos algunos caracteres que revisar. Vamos a ver también el tema de los intereses, que resulta importante, ¿no? La usura y también del tema del anatocismo, si mal no estoy, ¿no? Que corresponde analizar en este tema. Por lo cual, concluimos con nuestra grabación del día de hoy.